Hay un libro que está sacando chispas ya, de Tlatelolco a Ayotzinapa. Ya está la versión en línea, me dicen, y tiene material audiovisual. Es una obra del doctor Sergio Aguayo, académico y analista, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, realizó la maestría, doctorado y postdoctorado en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene el nivel 3 en el sistema de investigadores. Actualmente coordina el seminario sobre violencia y paz en esa institución y asimismo es profesor visitante en la Universidad de Harvard desde el 2014. Yo le agradezco al doctor Sergio Aguayo que nos tome la llamada para hablar de su libro. Le decía, de Tlatelolco a Ayotzinapa. Don Sergio, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, Vicente, con muchas ganas de poder hablar con usted. Ya conozco su historial y me tiene muy impresionado. Así que no nos censuremos y hablemos y conversemos. Le agradezco mucho, don Sergio Aguayo. ¿De qué se trata de Tlatelolco a Ayotzinapa? Porque el título incluso ya es controversial para muchos. Sí, porque hay una resistencia a entender que la violencia tiene una explicación y una lógica. Generalmente la actitud es la de enconcharse uno en su casa e intentar olvidarse de lo que pasa allá afuera, pero lo que sostengo en el libro y lo demuestro es, luego hablaré de las características del libro, pero es que para entender lo que pasa en Ayotzinapa, o lo que pasa en Chicago incluso, que es uno de los centros principales de las bases principales de la Federación de Sinaloa, hay que regresar al 68, porque el 2 de octubre de aquel año hubo una matanza en la cual el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz perdió el control sobre la violencia. Yo lo que sostengo es que después del 2 de octubre, México se embarcó por dos caminos paralelos. Uno, el de los cambios democráticos y pacíficos que nos han permitido mayor libertad de expresión, por ejemplo. Sí. Pero otro, más perverso y menos conocido, es que al perder el control de la violencia, esta fue gradualmente transfiriéndose al crimen organizado hasta que Ayotzinapa es una expresión perversa de esa pérdida de control, porque es la autoridad municipal la que está dependiendo del crimen organizado. Por tanto, lo que sostengo que si queremos recuperar la paz, tenemos que lograr que el Estado recupere el control sobre la violencia y que la utilice de manera legal y legítima. ¿Por qué es tan importante el libro en el contexto en el que estamos actualmente, doctor? Porque es una explicación, por varias razones. Primero que es una explicación, en mi opinión, muy coherente, muy lógica de los estudios que tengo años realizando sobre la violencia en México. Me parece que es la explicación más integral que permite ligar hechos aparentemente dispersos y que le da una explicación, una lógica, una coherencia. En segundo lugar, porque lo escribí como una novela. Y así se lee, sobre todo la parte del movimiento del 68. Ya el capítulo dedicado a la evolución de la violencia de Tlatelolco a Ayotzinapa no puede seguir ese mismo ritmo literario. Y en tercer lugar, porque es el primer libro, o de los primeros libros sobre la violencia en México que son hechos en versión digital. Por tanto, se acabaron las distancias, el problema de la adquisición de libros impresos que tardan meses en llegar, por ejemplo, de México a Chicago. Ahora ya lo pueden adquirir en este momento, es baratísimo, 68, 69 pesos, lo que cuesta en dólares, $5. $5. Más o menos. ¿En dónde lo pueden encontrar, don Sergio? En Amazon, en Apple, en las grandes tiendas digitales de Estados Unidos. Ponen mi nombre, Sergio Aguayo, y ahí está el libro de Tlatelolco a Ayotzinapa. Y tengo entendido que incluye material audiovisual. ¿Me habla de eso? Por supuesto, fotografías, música, videos, de todo aquello que le permite al lector entender mejor el ambiente
de aquellos años y también lo que estamos viviendo en la actualidad. Para mí es un experimento en lo digital. Sé que tengo 68 años y pareciera que mi generación es muy reacia a esas técnicas, pero vamos, yo di el brinco y estoy muy contento del resultado. Ojalá y los lectores se interesen. Por cierto, la tipografía es grande para evitar esos libros con letra muy chiquita. Aquí la pueden leer muy fácilmente. Qué bueno. Mire, yo hablo como papá cuervo, por supuesto. Don Sergio, salvo los 12 años del PAN en el poder, el PRI ha mantenido pues la soga, permítame expresarme de esta manera, la soga al cuello del pueblo de México. Cuando regresan en esta campaña para que Enrique Peña Nieto asuma el poder, hablaban de un nuevo PRI. Usted básicamente sostiene que es más de lo mismo con de Tlatelolco a Ayotzinapa. En el tema de la violencia, por supuesto, es lo mismo, pero no solo el PRI, sino el PAN y el PRD y todos los partidos, porque ninguno se ha preocupado por darle un uso legítimo y legal a la violencia, porque vamos, en la teoría política clásica, al Estado lo define el control que tiene sobre la violencia que debe usar de manera legal y legítima, porque si no, no se justifica esa utilización. En el caso de México, después del 2 de octubre, todos los partidos que han llegado al gobierno se han despreocupado por este aspecto. Y por tanto, vemos que en Ayotzinapa lo más trágico es que gobernaba el PRD, que es el partido heredero del 68. Es decir, la perversión es absoluta. Por tanto, no es una crítica del libro solamente al PRI, al PAN o al PRD, sino al Estado mexicano, y ahí en el Estado participan hasta ahora todos, sí, que se han desentendido por la manera como se usa la violencia, poniendo una comparación muy elemental. Cuando un esposo le pega a su mujer y la golpea delante de los hijos, es muy frecuente que la familia de ambos se hagan los desentendidos diciendo, bueno, es un asunto de parejas. Si uno extrapola esto a un país, el Estado mexicano lo que ha hecho es desentenderse de la forma como está usándose la violencia, y eso ha provocado consecuencias terribles que vivimos en todos los mexicanos, incluyendo los 35 millones que se encuentran en Estados Unidos, doctor, o que nos encontramos. Doctor Sergio Aguayo, usted está en Estados Unidos en estos momentos, ¿no? En Boston, sí, enseñando el curso en Harvard sobre violencia. Oiga, don Sergio, pónganos en contexto lo que vivimos. Para los más jóvenes, usted hace un análisis en su libro de Tlatelolco a Ayotzinapa. ¿Qué tan mal o qué tan complicado es la situación actual de México en ese entorno de la violencia? Porque sí, pues Tlatelolco, un episodio negro o rojo, como lo quiera ver, en la historia de México, pero con Ayotzinapa, con Tlatlaya, con Guanato, Tanuato, perdón. Pareciera que esto se está desmoronando o esto está peor. Yo no recuerdo, desde que tengo uso de conciencia, que las cosas estaban de tal manera a como están hoy en día. Una comparación, en los años, en el 68, quien ordenaba el uso de la violencia del Estado era el presidente de la República. Lo controlaba, era una decisión política. Lo que está pasando ya desde hace algunos años es que nadie controla la violencia. ¿Eso tal vez sea lo más peligroso? Por supuesto, porque no existe, la sociedad se encuentra indefensa. ¿A quién recurre? Y las encuestas son muy claras. ¿A quién recurre un ciudadano al cual le desaparecen a su esposo o esposa o lo secuestran? Pues si puede evitarlo, evita al Estado, evita a la policía, al Ministerio Público, y intenta lograrlo a través de relaciones personales. Si algún compadre es amigo de un comandante de la policía, o negociando directamente. En otras palabras, los violentos
de diferente signo, pueden hacer lo que les da su gana porque el Estado no interviene para controlar la violencia. Eso le crea una situación de inseguridad enorme, porque cuando yo crecí, cuando yo tenía 21 años en el 68, ya sabíamos que el castigo por criticar al gobierno venía de órdenes del gobierno para castigarnos, pero ya sabíamos cuál era el autor. En estos momentos también sabemos que pueden secuestrarnos un policía o matarnos un policía, un narcotraficante, un delincuente o un familiar, porque las posibilidades de que sean casi castigados son ínfimas. El 98% de los crímenes cometidos en México se dejan en la impunidad. Doctor, recuerdo que una diputada, creo, de Noruega, se me quedó grabado lo que dijo, que en México se mata porque se puede, se asesina porque se puede. Es una frase muy cierta, es decir, no tenemos quien nos proteja. Podemos criticar mucho a este país, Estados Unidos, porque hay aspectos muy desagradables, pero en términos generales hay mayor confianza en las instituciones, porque hago una excepción con los gentes de color o los hispanos, en los cuales nos discriminan, pero aún así tenemos bastante más protección aquí que en México, en donde estamos a nuestra suerte, y eso se debe a que perdieron el control de la violencia, y eso es lo que explico en el libro. ¿Por qué se da? ¿Cuándo se da? Es muy pequeño el libro, por cierto, en tamaño, 150 páginas, se leen en 2 horas. Lo escribí pensando en lectura rápida. Me parece que quedó muy bien, es lo que no solo yo creo, sino me están diciendo, y evidentemente pues son tesis que irritan, preocupan a quienes están en el gobierno. Si las cosas están fuera de control, que ya es una crítica dura para los que ostentan el poder en México, ¿se le puede ver una luz al final del túnel desde su perspectiva, don Sergio? Porque pareciera que las cosas podrían ir de mal en peor, y ya como están, es el infierno, dirían los que hacen cine, ¿no? Sí, por supuesto, siempre hay posibilidades, pero el que funcione, el que mejore, depende de que la sociedad participe en la sociedad mexicana o los mexicanos en el extranjero. Y para que la sociedad participe es indispensable entender lo que pasa, y para entender lo que pasa hace falta el conocimiento, y para eso están los libros como el que estamos comentando. Uy, doctor, ya no la puso color de hormiga, complicadísima. Para que la sociedad participe, pues no votamos los que estamos en el extranjero, y los que están en México no confían en los que están en las instituciones, no confían en las instituciones, pues entonces la cosa está mal. No, pero Vicente, sí hay una gran cantidad de mexicanos que participamos porque creemos que esto debe cambiar. No es fácil. Pero mire, por ejemplo, el paro nacional, muchos que consideraban, va a mandar un mensaje, la gente no salió a participar, o sea, no participó en el paro nacional. Entonces, bueno, pero sí participamos en muchísimas otras actividades para protestar por la matanza de Ayotzinapa, por la corrupción, por esto, por aquello. Es un mito el de que la sociedad no participa. La sociedad sí quiere participar, lo que faltan son instituciones pequeñas. Me alejo un poco del libro, pero no tanto. La clave está en que nos organicemos en torno a causas muy precisas. Hablaban de la visa consular hace unos minutos. Es un tema que la sociedad se organiza y se expresa a través de medios de comunicación como Sin Censura, y opina y habla, y eso va generando cambios en el consulado o en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo sé que es difícil y sé que sueno muy fresa, muy anticuado, pero no existe otra fórmula mejor que la de la organización y la participación. Don Héctor, tal vez el caso de Ayotzinapa es tan relevante entonces, por lo que usted plantea en el libro, de que las cosas en Tlatelolco fueron de alguna manera y en Ayotzinapa
se perdió, ya se salió todo de control. ¿Eso es lo que se pudiera decir que expone el libro? Esa es una de las... Sí, pero vamos, no solo lo expone en términos de queja, sino de explicación lógica de por qué sucedió. Sí, porque luego desde el gobierno van a querer tumbar cualquier credibilidad que, por cierto, usted ostenta, que usted tiene, para la que ha trabajado, para la que le ha costado, diciendo que es un ataque más. Y si se sustenta, creo que es la mejor arma, ¿no? Pues lo que yo creo, porque sigo creyendo que la razón es un instrumento poderosísimo. A veces no pareciera ser, pero vamos, yo tengo 53 años involucrado en la defensa de los derechos y la democracia, los derechos humanos y la democracia, y estoy convencido de que, vamos, no es una revolución, no es rápido, no es automático, pero por supuesto que sí cambian las cosas. Cuando yo crecí era imposible hacer una crítica porque sobre uno caía la mano pesada del Estado, del gobierno, y era uno golpeado, encarcelado, hostigado. En la actualidad, bueno, hay más libertades y los ataques vienen de un buen número de fuentes, ya no solo de los quienes gobiernan, pero tenemos más mecanismos, muchos más mecanismos. Mi primera texto publicado en un diario de la capital en el día en 1974 fue destruido el ejemplar de la sección literaria porque hablaba de la corrupción de Carlos Sainz González del Estado de México. De entonces a la fecha, bueno, han cambiado las cosas y nos censuraron, nos corrieron a Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores por hablar de la residencia del presidente. Que por cierto se les extraña, don Sergio. Pues sí, yo también extraño los lunes estar con Carmen, pero en fin, sigue habiendo medios de expresión en México y en el exterior como este. Y lo damos por sentado, pero es un gran logro, no es gratuito, ha costado y seguirá costando mantenerlo, y esas luchas las que tenemos que dar, porque es nuestra mejor esperanza, e insisto, la comprensión de una realidad, y en este caso de la violencia, es lo que nos ayudará a combatirla, frenarla y gradualmente desmantelarla. No va a ser fácil. Para los mexicanos y mexicanas o cualquier hermano latinoamericano que también quiera leer de Tlatelolco a Ayotzinapa, en Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, donde llega la señal del 750M y en cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando en internet, ¿qué es lo que espera Sergio Aguayo al escribir este libro que salga de la lectura? Yo estoy decidido a demostrar que la violencia puede explicarse y entenderse, y que en la medida en la cual la entendamos, podremos desactivar sus circuitos. Por ejemplo, en Chicago hay un programa muy exitoso, Cure Violence, o Curando la Violencia, que aplica métodos de salud pública para frenar los circuitos de la violencia en barrios de Chicago. Es ese conocimiento especializado el que a mí me interesa generar y difundir para poder enfrentar el caso mexicano. Ese es mi interés. Yo soy un académico, tengo mi carrera ya hecha, consolidada, y podría estar con mis nietos solamente, pero considero un deber a utilizar los conocimientos que he adquirido para ofrecerle a la sociedad mexicana y a sus amigos y aliados en el extranjero información que les permita tomar medidas para enfrentar la violencia. Y la violencia que padecemos tiene como su punto de partida, su inicio, el 2 de octubre en Tlatelolco. Por tanto, hay que entender ese hecho, y es lo que hago. La mejor explicación que se puede encontrar sobre por qué pasó el 2 de octubre la tengo en esas páginas, y a partir de ahí entender la violencia que nos está
que está afectando a las familias mexicanas. Pues don Sergio Aguayo, espero que a través de Amazon, de Apple, de donde pueda nuestra gente consiga su libro de manera electrónica, la versión en línea de Tlatelolco a Ayotzinapa, y que puedan ver también este material importante que usted nos propone, nos regala. Yo le agradezco su tiempo y no me quiero quedar con la duda porque yo, como digo, si no lo pregunto se me hace cáncer. Pues ¿qué antecedentes le dieron? ¿Qué le contaron de este espacio? Porque, pero para saber, don Sergio. Que es un espacio de libertad y que usted se la juega por decir lo que piensa, y que lo ha dicho bien y que ha ganado premios por eso. Es decir, que es un periodista sólido que además defiende la libertad de expresión. Pues le agradezco mucho por expresarse de esa manera de este servidor. Yo pensé que le habían contado a aquellos que dicen que hago campañas perversas contra el gobierno de México, le habían dado los antecedentes, que deja quitarme la espinita, sacarme la duda. No, nada de eso. Oiga, don Sergio Aguayo, le agradezco mucho su tiempo, que continúe la labor allá en Harvard, educando en las más altas esferas, y espero que muy pronto podamos escuchar sus análisis, sus comentarios, con esa idea de no censura como la que tenía Carmen Aristegui con su programa. Pues así será, Vicente. Le mando un abrazo. Gracias, saludos hasta Boston. Hasta luego. ¿No tienes radio? No te preocupes. Escúchanos en línea en sincensura.net.